Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos para escuchar a las autoras y comentaristas de un trabajo muy lindo que se publicó en Realidad Económica recientemente. Tienen algunos ejemplares aquí para hojear y por supuesto está disponible en digital. Esperamos que lo lean, que visiten nuestra página y puedan no solamente leer este artículo, sino nuestra revista que está online. Quien quiera suscribirse también puede hacerlo, pero si no, en la página tiene un seguimiento de nuestra publicación. El tema que nos convoca tiene por título, el propio título del artículo es Cartografía de lo Invisible, cuestiones metodológicas sobre deuda, inclusión y violencia. Se trata de un trabajo que escribieron en conjunto Verónica Gago, Lucy Caballero y Celeste Perosino. Nos acompañan aquí las tres autoras y van a comentar. Mónica Macha es diputada nacional, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso de la Nación, y Ileana Arduino pertenece al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Dirán las chicas quién comienza. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marisa, por la invitación y por la iniciativa. Por supuesto, gracias a Ile y gracias a Mónica. Para nosotras era muy importante establecer este diálogo, además con compañeras con las que venimos también pensando, no solamente académicamente, sino políticamente, cómo armar y cómo repensar continuamente la agenda de violencias por razones de género en nuestro país. Y entonces la mirada de Ile y por supuesto de Mónica, que tiene un rol institucional en este momento muy importante, ¿no? Como presidenta de la Comisión de Mujeres en el Congreso. Así que contarles brevemente algunos de los puntos que se van a encontrar en el artículo. No lo voy a hacer muy largo porque es importante el comentario final de las compañeras. Pero es un artículo que primero nos decidimos hacer un esfuerzo de sistematizar una metodología de un trabajo de investigación que comenzamos allá en el 2018, pero por supuesto que se nutre de investigaciones previas, como por ejemplo la investigación sobre el neoliberalismo desde abajo de Verónica Gago, las investigaciones y la experiencia de Celeste Perosino en búsqueda de personas desaparecidas, en repensar el rol del Estado en las violencias, y bueno, también investigaciones mías, por ejemplo, que venían del lado del endeudamiento y de los delitos financieros, que es un poco el origen de mi investigación. Y bueno, cómo eso después se cruzó al interior de preguntas que se suscitaron a partir de no solamente de la educación pública gratuita de nuestro país, que además es una educación que está en permanente relación con los movimientos, y eso me parece que es algo que lo van a ver también como hipótesis en el trabajo, que hay una producción teórica que se hace al interior de los movimientos, ¿no? Y que no solamente se puede producir o elucubrar solamente en un escritorio, solamente en una tarea de la investigación que no esté vinculada a los dilemas políticos que presenta la práctica política, valga la redundancia. Entonces es una investigación que nace con estos afluentes de investigaciones previas que se encuentran en la universidad pública, pero sobre todo en la investigación al interior del movimiento feminista, ¿no? Y que entonces empieza por esa pregunta de, en un movimiento que se vuelve masivo y que empieza a poner en discusión las violencias por razones de género y que después va complejizando esos diagnósticos, trayendo también la discusión sobre las violencias económicas, las brechas salariales y particularmente, y en nuestro país, algo que es insoslayable a la hora de pensar la violencia en los cuerpos y en los territorios, que es el rol de la deuda. La deuda no solamente tomada por el Estado Nacional, porque ahí hay un punto de inflexión que se ve muy claramente en la investigación, que es el 2018, la vuelta del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, que coincide con el proceso de masificación del movimiento feminista, ¿no? Hay una escena casi paradojal, un movimiento que deviene masivo y que es capaz de poner en discusión, por ejemplo,
la demanda de que el Estado reconozca los trabajos comunitarios, pero al mismo tiempo es un Estado que estaba siendo maniatado por el endeudamiento externo, ¿no? Casi como fugando la potencia de los cuerpos en la calle a través de la deuda, que va a condicionar la capacidad de inscripción y de cristalización de las demandas del movimiento feminista años después, hasta llegar hasta hoy. Ahí comienza una investigación. La pregunta fue cómo estaba afectando y cómo podíamos pensar desde el ras de la vida cotidiana, dándole autoridad política a las economías domésticas para pensar el impacto de las políticas de ajuste del Fondo Monetario en el 2018. Desde la narración de las compañeras que están sosteniendo las economías domésticas. Pensar una economía que empezando por el ras de la cotidianeidad y desde las casas pueda reconstruir circuitos macro. No para hacer la analogía que hacen los economistas neoliberales entre la economía estatal y la economía de las casas, sino buscando las interrelaciones entre esas economías domésticas estalladas, sobreexplotadas y el ajuste y las políticas macroeconómicas de ajuste que estaba imponiendo el Fondo Monetario y que luego se continuaron lamentablemente durante el gobierno que siguió al gobierno de Mauricio Macri. Entonces, es un esfuerzo metodológico por tratar de pensar en conjunto la financiarización, el endeudamiento y la disputa política que han dado los feminismos y el proceso de politización que han dado los feminismos. En el artículo hay una primer hipótesis que es una pregunta de cómo se construye visibilidad, ¿no? Algo visibilidad para un problema público, ¿no? Algo que desde los feminismos venimos tratando de construir en relación con el Estado, ¿no? Hoy un Estado que practica un antifeminismo o un negacionismo de nuestros problemas, pero creo que eso constata una potencia previa en la cual se pusieron en discusión muchas formas del Estado de hablar de los problemas, de medir, ¿no? Nosotras ahí decimos, bueno, ¿qué es lo que produce un proceso de visibilidad para un problema público? Y para nosotras tiene que ver con esta investigación que se dio al ras del movimiento, pero que también dialogó con el Estado, porque, bueno, aparecieron, por ejemplo, Cele lo va a contar, pero aparecieron, por ejemplo, discusiones al interior del Banco Central sobre cómo se estaba midiendo la deuda. Y para nosotras el trabajo de visibilizar un problema es inexorable, inescindible de un movimiento político que va empujando los problemas desde abajo y encontrando una relación o una discusión con el Estado que, por supuesto, eso no le quita ninguna rigurosidad teórica, ¿no? Van a encontrar otra hipótesis que es que el endeudamiento, de alguna manera, en este proceso de financiarización, que, insisto, atraviesa el Estado nacional, pero también los sectores populares y las familias de nuestro país, que a partir del 2018 empezaron a completar ingresos con deuda, y apareció un fenómeno que en Argentina, si bien no comienza el proceso de financiarización en el 2018, sí hay un salto y hay una mutación cualitativa, que es la aparición de amplios sectores de la población que destinan deuda a vivir, a completar ingresos y a destinar la deuda para comprar bienes y servicios para la reproducción de la vida. Y cómo además ese endeudamiento está feminizado, ¿no? Porque, bueno, un dato elocuente, 92% de las personas que perciben o que percibían asignación universal por hijo en el 2018 tenían deuda. Pero además lo que nosotras investigamos es que no hay un solo tipo de deuda, sino que en un mismo hogar hay distintas fuentes de endeudamiento que se completan con modos informales de deuda, como puede ser la financiera, los prestamistas informales, y me voy apurando para llegar a la pandemia, que es el gran punto de inflexión, donde para nosotras hay un punto de inflexión muy importante, donde aparece de una manera muy... algo que estamos viendo ahora, la cristalización de ciertos poderes que hoy aparecen como muy importantes, por ejemplo el de las empresas tecnológicas y el de los dueños de las finanzas digitales, ¿no? Como Galperín. Bueno, hay un punto de inflexión en la pandemia donde las plataformas de finanzas digitales devienen principales fuentes de endeudamiento. Y bueno, tenemos y vamos a conservar la pregunta si eso significa además, hay algo que pensar en esta relación entre financiarización y economía de plataformas que está incluso mutando y estamos yendo más hacia un régimen de plataformización. O, bueno, es una pregunta que
que vamos a conservar para seguir investigando. Voy a cortar con 2 puntos más. Van a encontrar entonces una metodología que propone que hay una idea de cartografía para mapear la relación entre la espacialidad y las finanzas. Reponer que los procesos financieros dependen de los cuerpos concretos que producen valor y que no son procesos que se puedan explicar en sí mismos, como está pasando ahora, ¿no? Que se trata permanentemente de aislar una fiesta financiera del dolor de gran parte del pueblo, ¿no? Entonces, eso nos parece un punto metodológico muy importante. Hay también una propuesta metodológica de enfocar el análisis de la financiarización desde la reproducción social, desde ahí. Un permanente esfuerzo teórico de vincular los niveles de endeudamiento con las mutaciones del mundo del trabajo. Por ejemplo, cómo se endeudan quienes tienen más trabajo no reconocido, cómo se endeudan quienes están en la economía popular. O sea, cuál es la relación entre esos niveles y formas de endeudamiento y las formas de trabajo. La deuda y la violencia, eso me parece que es uno de los aportes principales que seguramente van a poder desplegar ILE y seguramente Moni. Y por último, bueno, una deuda que nosotras la miramos también tomando un concepto que trabajó mucho Vero desde un punto de vista de ambivalencia, ¿no? En sentido de cómo es la financiarización resuelve una cantidad de emergencias al mismo tiempo que sujeta y que genera una economía de la obediencia en lo cotidiano. Y sobre todo hoy estamos viendo la contracara, que es este régimen de financiarización, que no solamente es endeudamiento, sino también un devenir especulativo en gran parte de la población, ¿no? Que lo estamos viendo ahora con los esquemas Ponzi, con la ludopatía. Bueno, me parece que hay toda un anticipo en esta investigación de cómo, había un trabajo muy grande de la financiarización en las subjetividades, a lo que va a trabajar Vero, que hoy y que la ultraderecha supo leer muy bien. Por último, un punto muy importante para nosotras, en el artículo rastreamos los procesos de inclusión financiera y cómo muchos de los datos que se tomaron en este cruce que hay en el artículo entre política pública, demanda, autonomía económica de los feminismos, como muchos de los datos que se tomaron en pandemia para fomentar la llamada inclusión financiera, luego se usaron para penalizar a los sectores populares con determinados consumos. Y proponer ahí una discusión para las miradas más acríticas de la inclusión financiera. Así que les paso la palabra a Vero y a Cele, a Ile y a Mori. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo por organizar, Marisa, y por seguir abriendo esta conversación. Creo que además la charla está en el marco de la jornada del lunes, de 25 de noviembre, ¿no? Que vamos a estar en Plaza de Mayo, y insistiendo, me parece, con este vínculo entre violencia económica, violencia financiera y violencias por razones de género, ¿no? Volver a trazar, ¿no? Toda la red de conexiones que hemos venido acumulando, ¿no? En el movimiento feminista para pensar que justamente la violencia no es algo que solamente sucede dentro de la casa, que es una cuestión de vínculos interpersonales, sino que hemos alcanzado, me parece, colectivamente un nivel de reflexión, de madurez, de mapeo, ¿no? Sobre las causas estructurales de la violencia, que sin embargo nos obligan, en un contexto como el actual, a, valga la redundancia, actualizarla, ¿no? A pensar en qué zonas se está intensificando, en qué zonas esta violencia además da lugar a procesos de criminalización, de empobrecimiento, etc. Entonces esa me parece que es la primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Esta especie de patrimonio analítico desde los feminismos, ¿no? que venimos produciendo de manera colectiva para complejizar la interpretación, la comprensión, pero también la confrontación con las violencias por razones de género. El segundo punto que me parece importante de este artículo, que nos llevó muchas discusiones, tenía que ver con el umbral de la pandemia, como un umbral de nuevas violencias. Ahora, queriendo spoilear un poco esta investigación, la seguimos, y lo que vimos, que estos 10 meses de gobierno de Javier Milei es un umbral todavía mayor de lo que significó la pandemia respecto a la intensificación de las violencias, ¿no? Entonces, hay una continuidad que pensar entre pandemia,
2 años de crisis inflacionaria, triunfo electoral de la ultraderecha y 10 meses del ajuste más brutal de la historia reciente que tenemos, ¿no? Me parece que también pensar en secuencia en este ciclo, que a la vez es un ciclo corto, pero muy concentrado y muy condensado desde el punto de vista de esta intensificación y aceleración de las violencias. Y una de las cosas que nos proponíamos entonces para discutir y entender qué se había modificado durante la pandemia era esto que se llamaban políticas de inclusión financiera. En el artículo quisimos hacer una crítica a esa idea de inclusión financiera, sobre todo pensando que no se puede comprender la inclusión financiera como una política aislada, ¿no? Que lo que intentamos hacer es rodear esa idea de inclusión financiera con otras preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son las que van a ser incluidas financieramente? ¿Por qué las mujeres son las principales destinatarias de las políticas de inclusión financiera? ¿Por qué las mujeres que son las principales destinatarias de inclusión financiera son mujeres que ya están endeudadas? Entonces, el modo de inclusión financiera es sobre una deuda preexistente. Y sobre todo, y por eso me gusta el dibujito de la tapa, lo que nos encontramos leyendo todos estos planes de inclusión financiera es que todos compartían una figura, que es la de la iletrada financiera. Es decir, las mujeres no saben, son iletradas, les falta educación financiera, y solamente una vez que se produce esa figura de la iletrada, de la que no sabe, es que las políticas de inclusión financiera van a decir, bueno, les vamos a decir además qué tienen que hacer, cómo tienen que manejar sus finanzas, qué tienen que hacer con la economía cotidiana. Cuando de las prácticas de conversación, de talleres, de formación militante en las que estamos involucradas, lo que más se nota es todo el saber y todo el conocimiento financiero, económico, incluso especulativo, que tienen las mujeres para llegar a fin de mes, para articular distintas billeteras virtuales, para usar plata de las rifas para desendeudar a una compañía. Es decir, hay un montón de saber estratégico financiero que es clave y que queda absolutamente borrado bajo esta figura de la iletrada financiera, la que no sabe, y le vamos a explicar y le vamos a enseñar. Entonces, nos parecía fundamental entender cómo se construye esta idea de la iletrada financiera que hay que educar, cómo eso supone un proceso también violento de desconocimiento de la gestión de la economía cotidiana, especialmente por parte de mujeres, y por qué una política como la de inclusión financiera necesita de esa figura para afirmarse, ¿no? Es decir, por qué, bueno, ciertas políticas que vienen con un fuerte sesgo de los organismos internacionales de crédito, lo que dicen es, bueno, para incluirlas primero hay que educarlas. Las formas en que esa inclusión se da, insisto, es lo que nos interesó criticar, porque anulan también las condiciones por las cuales esas mujeres, especialmente a las que se les dirige estas políticas, han sido previamente empobrecidas, ¿no? Muchas son desocupadas o las trabajadoras más precarizadas dentro del mercado de trabajo. Es decir, la inclusión financiera supuestamente viene a reparar, entre comillas, algo de lo que no se hace cargo, que es esta política sistémica de empobrecimiento y de despojo. Entonces ahí lo que hacemos en el artículo es también poner en tensión esa noción de inclusión. A qué se incluye, cómo se incluye, bajo qué condiciones y bajo qué premisas, y sobre todo cuál es esta figura, ¿no?, de la iletrada financiera que es necesaria para sostener las políticas de inclusión financiera. Eso nos parece que es un aporte porque bueno, son las premisas que cuando leemos los informes o las políticas o los documentos internacionales son los nombres que se dan por sentados, ¿no?, que no bajan a la lupa de la crítica, y eso fue el ejercicio que intentamos hacer. El otro punto que me parece importante, que está en la investigación, un poco lo anticipaba Lucy, es que la deuda no siempre va funcionando de la misma manera, ¿no? Es decir, que cuando hablamos del endeudamiento de las mujeres no siempre significa lo mismo, sino que es un dispositivo
muy hábil y muy versátil para ir acomodándose a distintas situaciones de crisis, a situaciones justamente en que las políticas focalizadas toman a las mujeres como la población privilegiada a la hora de desplegar esas políticas, y sobre todo la deuda va formando, entrenando una subjetividad política, ¿no? Es decir, quien se va acostumbrando, quien se va entrenando a organizar su vida cotidiana con deuda, bueno, nos hacemos, o muchas compañeras se hacen expertas en pagar deuda con más deuda, en hacer pequeñas especulaciones financieras para llegar a fin de mes, es decir, una suerte de bicicleta financiera en la supervivencia, ¿no? Que nos pone dentro de lógicas especulativas, dentro de lógicas financieras que tienen mucho saber acumulado, como decía antes, saber de supervivencia, saber de organizar una economía que es familiar, que es barrial, que es territorial, que es de redes, que es de organizaciones, pero también que va de alguna manera acostumbrándonos, ¿no?, a patear el momento de la escasez hacia adelante. Es decir, hoy no me alcanza la plata, lo completo con deuda, y la situación de escasez es como algo que siempre está por llegar, pero no llega porque viene una nueva deuda que refinancia otras deudas. Hay algo de esa dimensión subjetiva de cómo la deuda va acumulando este entrenamiento en la precariedad, que me parece que es clave cuando queremos discutir políticamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las subjetividades que hoy están en la crisis, ¿no? Una crisis que todo el tiempo se dice no explota, pero al mismo tiempo vemos que está llena, ¿no?, para subsistir y para sostenerse, de estos mecanismos, ¿no?, de especulación, de aguante, de bicicleta financiera, que van sosteniendo con estos recursos la vida cotidiana en condiciones cada vez más críticas. Entonces, ahí también nos parece un aporte interesante de pensar, ¿no?, en profundidad qué tipo de subjetividad política va produciendo la deuda, qué idea de espera, ¿no?, y de temporalidad especulativa cotidiana va generando, y cómo se aguanta, ¿no?, ciertas situaciones de escasez, de inflación, gracias a que la deuda permite ir pateando semana a semana bueno, la crisis, básicamente, ¿no?, a la vez que vivimos en la crisis. Y por último, para terminar, decir que es una investigación, como les decía antes, que está abierta, ¿no?, que no es una investigación que empieza, termina y nos desentendemos del tema, ¿no?, sino que nos interesa cómo, bueno, producimos intervención. Y por eso nos alegra mucho las comentaristas de lujo, porque son quienes además están permanentemente pensando en la intervención política, institucional, legal, que generan estas realidades, ¿no? Porque la idea es producir este conocimiento, esta información, para pensar en términos estratégicos de qué hacer, ¿no?, básicamente. Bueno, para sumar a lo que ya ahí pusieron en palabras Lucy y Vero, me gustaría retomar esta idea de que, bueno, no es algo que dejamos ahí, sino que seguimos pensando, y tirar un poquito la cronología para atrás y reforzar la idea de que este texto es una continuidad de un primer texto conjunto que se ancla en los trabajos previos de Vero y de Lucy, como, bueno, una lectura feminista de la deuda y el laboratorio de violencias domésticas, y estos textos que son un cimiento para seguir pensando los vínculos entre endeudamiento y violencias basadas en el género. Nosotros hicimos un primer texto conjunto que invito a leerlo, que también salió de Realidad Económica en el 2021, donde abrimos la pregunta sobre qué es la inclusión financiera, una pregunta que lo abrimos en 2020, cuando estamos transitando la pandemia, un texto que finalmente se cristaliza en 2021, dando cuenta de cómo se profundizó la inclusión financiera en la pandemia y cómo aumentaron
fuertemente la bancarización, sobre todo a partir de el acceso a billeteras virtuales y a mecanismos de plataforma como son Mercado Pago. Y este texto viene a profundizar ese primer movimiento reflexivo que hicimos, pensando sobre todo en una escritura que empezó en 2022, termina a principios de este año, ya con un cambio de administración y un trastocamiento de una sinergia de cómo se venía administrando el Estado muy fuerte. Entonces ahí para mí es un texto que hay que pensarlo como un texto puente de transición a las investigaciones que estamos haciendo hoy. Van a ver que es un texto que termina en sus reflexiones en el año 2023 y que vamos a retomar y vamos a pensar la inclusión financiera a través de programas de abordaje y de respuestas a las violencias por razones de género. Trabajamos especialmente dos políticas que generó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que permitieron no solo dar respuestas a las violencias machistas, sino que fueron un mecanismo de acceso por primera vez y de bancarización por primera vez de muchas mujeres. Fueron programas de inclusión financiera, como el de Acompañar y el Registradas. Entonces, van a ver que por un lado, bueno, es decir, hoy son programas que ya no existen, hay un desmantelamiento de estas políticas, pero es un texto que va a ser una cadena, un eslabón más de una cadena de investigación y que marca una cronología muy importante a cuenta de que hoy, como decía Vero, lo que estamos viviendo es un recrudecimiento no solo de las violencias, sino de un programa de desregularización de las finanzas, que por un lado se acelera con la administración libertaria, pero que tiene una línea de continuidad con el gobierno macrista y que realmente el gobierno de Alberto Fernández ahí no pudo poner un límite o retrotraer esa desregulación que ya venía desde los 4 años de macrismo, durante el macrismo, y bueno, como trabajadora del Banco Central, lo que vivimos es una fuerte normativa de desregularización del sistema financiero, permitió el avance de economías de plataforma como es Mercado Pago, no se revirtió eso durante los últimos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, y hoy lo que vemos es que en esa primera oleada de regularización que nos dejó Caputo y que nos dejó Sturzenegger, se monta hoy la administración libertaria para darle una profundidad inédita. Esta desregularización que marco, me parece que también da cuenta del rol del Banco Central, el limitado que ha tenido en el último tiempo para dar respuesta y poder tramitar estas políticas de inclusión financiera con derechos y de una manera mucho más sustentable para las personas que estuvieron accediendo en el último tiempo, porque las 2 últimas olas de inclusión financiera en nuestro país, aquellas que fueron masivas, se dieron en la crisis de pandemia y se están dando ahora. Si uno ve los números que reporta el Banco Central actualmente, se va a dar cuenta que, bueno, actualmente el 66% de la población adulta de nuestro país tiene una cuenta bancaria y que desde el 2023 hasta junio de 2024 hubo
1,5 millones más de personas que se incluyeron financieramente. Entonces, si uno ve las líneas de pobreza que aumentan, están aumentando al mismo ritmo que la inclusión financiera, es decir, más crisis económica, más profundización de la crisis, más el Estado responde con inclusión financiera. Y ahí el Estado y el Banco Central en particular ha tenido un área de vacancia y un problema de gestión de la política pública, yo creo que muy importante. Vero planteaba el tema de los programas de educación financiera. Hemos tenido en el último tiempo y bajo la administración de Alberto Fernández muchísimos programas de educación financiera, incluso políticas que eran interinstitucionales, muy fuertes, de educación financiera, pero no se ha dado respuesta con el mismo énfasis, generando productos financieros que lleguen de manera regulada y en un marco de derechos a las personas que están más precarizadas. Y ahí donde el Estado no genera una política pública de productos financieros para este segmento de la población, bueno, avanzan esquemas de negocio como el de Mercado Pago, que son, me parece, que han dado cuenta de tener una sensibilidad o una astucia muy afinada para poder captar esas necesidades y generar productos que den respuesta a los sectores más precarizados de nuestra población, que son, como decía Lucy, especialmente las mujeres y aquellas mujeres que están precarizadas. Creo que el esquema de negocios de Mercado Pago vino a dar una solución, que es una solución, digo entre comillas, porque genera sobreendeudamiento, pero que es el que finalmente a diario usan muchas de las mujeres que están en situaciones de mayor precarización. Y eso es un ejemplo claro de, bueno, cuando ahí el Estado no genera esos productos, no genera esas respuestas, no sabe leer las necesidades de nuestra sociedad, bueno, avanzan estos esquemas de negocio. Sumar a esto que traía, que el texto es un texto que hace un esfuerzo también muy grande por vincular o seguir vinculando las violencias machistas con el endeudamiento. Me parece que en este texto podemos darle una vuelta más a ese nexo. Es particularmente notorio que en el último tiempo muchas mujeres hayan sido incluidas financieramente a través de programas que dieran respuesta a las violencias machistas. Y hoy lo que estamos viendo en el último tiempo es que las crisis económicas, la agudización de la crisis económica genera ámbitos estallados, hogares estallados que reproducen violencias y que esas violencias terminan en rupturas de vínculos donde se atan a otras formas de violencias económicas como el no pago de la cuota alimentaria y a través del no pago de la cuota alimentaria, bueno, el sobreendeudamiento para que las mujeres puedan cubrir, como decía Lucy, ya los gastos de la diaria. Hoy, esquemas de negocio como el Mercado Pago da préstamos diarios a un día, permite colocar dinero para rendimientos a un día, está pensando en esas necesidades de la diaria, que como decía Lucy, bueno, hoy ya hasta está sumamente financiarizada el acceso a alimentos, algo tan básico como alimentos. Eso claramente reproduce las violencias, claramente profundiza estas situaciones y me parece que ahí el texto viene a poner una palabra para que empecemos a pensar de manera más estructural las violencias, desanclándolas a veces de lo más visible, que es la violencia física, la violencia sexual, para pensar cómo operan en ese consorcio de violencias el sobreendeudamiento en un
en un contexto además donde las mujeres se encuentran muy expuestas porque, bueno, spoileando un poco lo que estamos viendo hoy, hay una afectación en la salud emocional, en la salud mental de las mujeres que están a diario viendo cómo financiarizan el pago de alimentos, que las deja sin herramientas para poder enfrentarse o poder responder a las violencias que sufren a diario. Así que, bueno, refuerzo esa idea que este texto es un eslabón dentro de una multiplicidad de investigaciones y que van a poder ver como con mucha claridad ese intermedio o ese puente entre lo que fue la pandemia y a dónde estamos actualmente. Bueno, buenas tardes, agradezco la invitación también a las personas que se han acercado. Yo tomé algunas ideas del texto para pensar en esto de esta articulación entre el mundo financiero, el endeudamiento, el mundo económico y las violencias. Y me parece, lo primero que quisiera decir es que me parece un gran texto para sacudir un poco de una cierta, diría, modorra o estacamiento que hay en relación a cómo pensamos las políticas de violencias y las violencias interpersonales, ¿no? El texto en una partecita dice, hay 3 ideas que voy a tomar para luego trabajar con algunas ideas un poco más concretas de cómo podríamos operativizar algunas de estas cuestiones. La primera, que me parece, muy clara, ¿no?, que es de interés profundizar en la caracterización de las políticas de inclusión y marcar cómo se las utiliza o no la información que surge de esas mismas políticas para investigar la violencia por razones de género o bien para penalizar prácticas financieras, ¿no? Porque en tanto atravesadas por las violencias, las cis mujeres, en el caso de la penalización o la criminalización, las mujeres trans con un énfasis particularmente marcado, son objetos de políticas de persecución que tienen a veces esta raíz en el endeudamiento o en la imposibilidad de satisfacer las condiciones básicas de la vida, ¿no? La otra cuestión, algo de esto dijo Lucy, que me parece, voy a ser muy elogiosa del texto, me gusta bastante, pero no me lo voy a borrar, creo que eso es un elogio honesto, esta cuestión de la importancia de construir visibilidad, ¿no? No la visibilidad como una disputa entre la superioridad de los datos versus la investigación cualitativa y una reivindicación de lo cualitativo per se, sino ellas hacen una cita muy linda de Deleuze que dice: las visibilidades no son solamente datos, son condiciones de luz que vuelven posible el tránsito, el ascenso a la luz del día de lo que se hace y se padece en una época. Esa idea me parece muy poderosa y en ese sentido el texto me parece que ofrece, como si yo tuviera que asignarle una función, es una baliza, ¿no? Es marca como senderos posibles de por dónde podemos encarar esta conversación. Y la tercera es esta definición del endeudamiento como un operador privilegiado para entender, ¿no? A ver, que es algo que, en lo que yo conozco y desde lo que yo voy a hablar, de cómo funcionan las respuestas frente a la violencia, primero, en tanto las mujeres acuden a pedir auxilio frente a episodios de violencia. Voy a decir mujeres porque la mayoría de lo que el sistema de justicia recibe como víctimas son cis mujeres de violencia doméstica, no porque esa sea la única forma de violencia, pero creo que también una de las trampas de los marcos legislativos que tenemos es una retórica de la amplitud que no responde a las especificidades de los problemas, ¿no? Entonces, cuando digo mujeres, lo digo porque promedio el 75% de quienes acuden son cis mujeres violentadas en el espacio doméstico por sus parejas o exparejas. Entonces, estas 3 ideas de la visibilidad, del endeudamiento como operador privilegiado, me llevaron a hacerme como algunas preguntas acerca de lo cierto que es el lugar marginal que ocupa el endeudamiento o el lidiar financieramente con el sostén de la vida cuando una persona llega al sistema de justicia. Hay una serie de preguntas de protocolo, una serie de intervenciones que están muy enfocadas en ver si se sostiene, no en cómo lo hace. Y creo que ahí hay un primer desafío de qué tipo de indagación el Estado debería hacer y con qué objetivos. Y por otro lado, a lo sumo, un avance en la discusión pública de la capacidad de huida, ¿no? de la provisión de sustento económico para huir del desastre, lo cual es terrible, porque por el otro lado estamos discutiendo a lo sumo si nos podemos defender si nos vienen a matar, ¿no? Pero no llegamos nunca a discutir que por ahí, más bien pensar cómo hacer para no tener que defenderse y
esto tendría que ver con pensar cómo hacer para que alguien no tenga que estar en condiciones de huida y que si a alguien tengo que financiarle la huida es porque probablemente sus condiciones regulares, cotidianas de sostén de la vida tampoco estén garantizadas. Digamos, no estamos hablando de una huida al extranjero con pasajes, es una huida dentro, una relocalización dentro del propio barrio o comuna donde una persona vive, es una cosa bastante difícil de sostener. Con esto no quiero decir que las políticas de mochila de emergencia, de atención financiera de la emergencia no sean importantes, ni que no haya que tenerlas, sino que el modo en el que es pensado el problema está completamente desacoplado de esta posición, de esta condición subjetiva de personas endeudadas y pensando todo el día en cómo van a sostener, incluso cómo van a sostener la denuncia o el tránsito por el proceso. Luego, la otra cuestión que también me parece muy importante es la conexión con la cuestión del acompañamiento. Tenemos una discusión pública sobre la necesidad de financiar, de solventar, de reconocer salario a quienes acompañan, pero también tenemos un desconocimiento bastante marcado sobre las capacidades de financiamiento que las mujeres en los territorios tienen para acompañar. En las pocas investigaciones que hay en Argentina, hay muy pocas sobre cómo las mujeres logran sostener su tránsito por un proceso penal. He podido por un proceso judicial. He podido participar en alguna en 3 provincias distintas donde la expresión más básica para decir cómo es transitar la judicialización de la violencia que padecen es calvario, ¿no? En 3 lugares distintos, todas lo volverían a hacer y en las 3 provincias todas dicen que hubiera sido imposible sin el acompañamiento de las mujeres de la organización a la que lograron vincularse para plantear su episodio de violencia, y ese acompañamiento es horas, es cuidado de hijes, es alimentación para todas las personas que están con las 10 horas promedio del OBD para atender un caso en fin de semana. Es decir, hay una cantidad de administración de recurso económico y material en eso que un poco, bueno, pone bastante en cuestión, y yo creo que es una tarea de quienes tenemos alguna sensibilidad alrededor de esto, esta noción de la iletrada, ¿no? Digamos, hay una capacidad de sostener lo que hasta ahora el propio Estado no ha podido armar, porque es tan delirante que la ley 26.485 establece que esa es una tarea ad honorem, la de acompañar, ¿no? Como si hubiera ahí un problema de otro orden y no una necesidad de financiar el acompañamiento en sí mismo. Luego, un poco mirando la ley, porque nosotros solemos jactarnos de que nuestra ley es polisémica en términos de violencia, está balcanizada, diré yo. Cualquiera que quiere una violencia se consigue una reforma a la 26.485. No lo digo banalizando, lo que digo es que a veces habría que sospechar por qué es tan sencillo conseguir una reforma de la ley 26.485, entre otras cosas porque es poco operativa. Y cuando vemos su definición de violencia doméstica, de violencia económica o patrimonial, lo que vamos a encontrar son definiciones tales como: es la violencia que se dirige a menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, por lo tanto los tiene que poseer, ¿no? Es decir, no hay una idea de la violencia económica a partir de aquello que ya no se posee o aquello que me pone en debe, digamos. La perturbación de la posesión, la tenencia o propiedad de sus bienes. Y así podría poner. Es evidente que es una matriz de violencia económica pensada en el marco de relaciones heterosexuales, en el marco del matrimonio, porque de hecho las medidas reparatorias que se proponen tienen que ver con la cuota alimentaria solo cuando hay hijos y la distribución de los bienes gananciales, lo cual está como bastante lejos de la realidad de la mayoría, de ese 75% de personas que llega a denunciar. Ni hay tales bienes, ni hay tal formalidad registral y demás. Entonces, quizás hay que pensar cómo exprimir normativamente estos instrumentos para incluir esta dimensión del endeudamiento y esta cuestión financiera y no quedarnos atrapadas en las limitaciones que ese modelo normativo tenga. Quizás la mejor forma de trabajar sobre esto sea no ir tan directamente a lograr un reconocimiento simbólico en la ley de violencia, sino a pensar al revés, ¿no? Digamos, ¿qué otros campos de reconocimiento normativo están favoreciendo esta invisibilización de lo financiero y del endeudamiento? Pensaba en esto que decía Cele hacia el final, ¿no? Sobre esta cuestión de los hogares estallados y de cómo esto inflama, digamos, y produce y reproduce violencia. Y me gusta esta idea de Bell Hooks, que dice, bueno, también tenemos que poner en discusión esta idea de círculo de violencia tan liberal con la que trabajamos todo el tiempo, que se limita a mirar esa relación entre víctima y victimario,
pero que no pone en discusión la desigualdad material y la cantidad de violencias a las que están expuestas por fuera del vínculo las personas que lo integran, ¿no? Entonces no se trata de desconocer esa expresión individual ni de quitarle responsabilidad a quien materializa un acto de violencia, pero sí de ver la limitación absoluta que significa pensar que todo lo que hay para reparar depende de aquel que en definitiva ocupa la posición última de agresor, ¿no? Y que no hay otro conjunto de responsabilidades para exigir. Para ir un poquito más rápido, en relación con los procesos de criminalización, porque, digamos, en principio, lo otro que quería decir y no quiero que se me escape es que toda esta información que el Estado toma de las víctimas cuando van a denunciar, que cualquiera puede ver una denuncia de la Oficina de Violencia Doméstica, indicadores y esto y lo otro, en cualquier provincia, en cualquier lugar, no sirve para nada. El proceso judicial captura esa información, solo se dedica a ver si hay una responsabilidad de la persona que agredió, pero todo ese caudal de información sobre que está mal construida, que se limita a ver si hay sostén o no económico o social y simbólico, luego tampoco es utilizada para activar otro tipo de mecanismo. Quizás esa también sea otro vector de intervención mínimo, ¿no? Hay algunas experiencias interesantes de sistemas de justicia en otros países donde obviamente lo primero que tiene que hacer alguien cuando recibe una denuncia es convocar al resto de los actores que corresponda para garantizar la cantidad de derechos que la denuncia pone en evidencia no están siendo garantizados, ¿no? En lugar de ahogarlos en un expediente. Ahoga la noticia, eso muere ahí, a nadie se entera y quedamos discutiendo que si tobillera, no tobillera, que si cautelar, que si más días de cárceles, pero toda esa cantidad de información para remover las condiciones estructurales, quizás no sociales, pero sí de ese proceso, quedan completamente asfixiadas. Y en relación con los procesos de criminalización, en primer lugar, por supuesto que ignorar todas estas dimensiones facilita esta idea de que sobrevivir es criminal, básicamente, porque la supervivencia está muy ligada a todas las economías ilegalizadas, formalmente ilegalizadas, transitoriamente ilegalizadas, socialmente ilegalizadas, moralmente ilegalizadas, como ocurre con el trabajo sexual, por ejemplo, que formalmente no está ilegalizado, pero nadie podría en su sano juicio sostener que no viven en condiciones de criminalización. Con la agravante de que en el caso de las mujeres, eso está súper demostrado, a diferencia de los varones, no es una aventura dirigida al emprendedurismo. Hay algunas investigaciones incipientes que sí, que muestran entre las chicas más jóvenes, sobre todo que se vinculan al mercado de drogas, una cierta fantasía como la que tienen los chicos vendiendo Bitcoin. Pero en general es un involucramiento criminal para sostener el cuidado de otros, ¿no? El cuidado de sus hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de la familia, la comida que no llega, estos remedios, pagar las deudas de los créditos de las que las compañeras hablaban y demás, ¿no? Y creo que hay ahí un instrumento jurídico, yo soy abogada, así que así de aburrido es el tema, pero digo, la Corte Interamericana hace un año acaba de decir algo que a mí me parece que nosotros tenemos que exprimir, que sobre todo respecto de las mujeres criminalizadas y de las mujeres trans en particular, que no hay posibilidad de asegurar un tratamiento justo si no está sobre la mesa la cuestión de la desigualdad estructural. Eso es bastante novedoso porque hasta ahora veníamos teniendo una versión de lo que significa abordar un caso con perspectiva de género muy ligada a la cuestión identitaria, ¿no? Digamos, al tratamiento adecuado, bueno, no le hagas llorar, tratala como se autopercibe, pero sobre las cuestiones materiales que hay detrás de esto, nada. Entonces, y hay una afirmación muy categórica, por ejemplo, respecto de la guerra contra las drogas como una guerra contra las mujeres, en tanto guerra contra la pobreza, que está feminizada. Esa es la cadena de razonamiento que tiene ese instrumento y que a veces quedan ahí perdidos, pero yo creo que quienes tienen capacidad de construir política pública tienen que poner en juego más allá de lo declamativo. Luego, por supuesto, la criminalización en torno al endeudamiento, digamos, la persecución por deudas, que es algo acuciante, que a veces no se transforma en persecución penal o estatal, pero peor, desata mecanismos justicieros, barriales o formas de criminalización o de ajustes de cuentas muy violentos, que se aprovechan además de las asimetrías sexogenéricas para producir otro tipo de ensañamientos, como puede ser, por ejemplo, la exigencia de pagos a través de servicios sexuales, algo que no ocurre en el endeudamiento con varones. Finalmente, una que me parece importante y que tenemos muy poco vista, que me parece como dos cositas voy a decir finalmente. Una es el endeudamiento para sostener a los dependientes criminalizados y al Estado carcelario mismo,
porque las políticas de criminalización, de creciente criminalización de la pobreza y de la supervivencia, también ponen a las mujeres cuidadoras, pueden ir a cualquier penal y van a ver el penal de mujeres pelado de visitas, el penal de varones, unas colas enormes de mujeres que van y llevan comida, llevan cosas para el aseo, llevan cosas para sostener la vida. Las mujeres presas financian a sus familias fuera, es decir, lo que ganan estando presas en general es asignado para el cuidado de otros, por lo cual también salen endeudadas de la cárcel, porque aquello que pudieron producir no lo poseen. Y digo, esto es mantener el Estado carcelario mismo, porque cubren un montón de obligaciones que debiera cubrir el propio Estado, quedan en cabeza de ella, y también un vehículo, un vector de endeudamiento y de sobreendeudamiento. Y por último, en relación con esta cuestión que el artículo plantea de la inclusión como un vector, de la violencia como un vector de inclusión financiera a través de programas como el Acompañar, yo creo que ese es un programa valioso que tuvo una cosa que marcó una diferencia que por ahí pasó desapercibida, pero fue la no exigencia de la denuncia para acceder al beneficio. Ahora, a mí me parece que en función de otras experiencias comparadas y de algunos runrunes que circulan en este momento, esa inclusión, aún en esas condiciones, deja a estas personas que acceden a eso sujetas a un estado de sospecha permanente acerca de si son reales víctimas o son estafadoras, ¿no? Es decir, ahora es una nueva forma de ser planero cobrar eso. En lugar de haber construido una narrativa del reconocimiento del carácter estructural de la violencia, que no es de este año, la CEDAW dice eso, y es un instrumento de mediados de los 70, siempre le erro al año, así que lo voy a dejar en mediados de los 70, digo, coloca esto, ¿no? ¿Quién es realmente una víctima? Cuando en realidad, si en lugar de centrarnos en la figura de la victimización o de la violentada, nos centráramos en la figura de la desigualdad, habría condiciones mucho más legítimas para que no sea puesto en discusión el merecimiento o la oportunidad de la asignación, ¿no? Lo que la violencia pone, bueno, es una especie de compasión en ciertos contextos. En otros, como el que nos alcanza ahora, nos deja en una posición bastante más débil. Y en definitiva termina convirtiendo una política de inclusión, de asistencia, en un posible vector de criminalización y de estigmatización. Entonces creo que en ese sentido aprovechar para ver también cómo correr de la mano de esto, de la deuda y del endeudamiento como un operador privilegiado, también para ver cómo desarmamos cierta parte de la retórica de la violencia y recuperamos discusiones en términos de desigualdad, opresión y transformación estructural. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí en principio me parece interesante el poder contar con la investigación y con esta perspectiva de una investigación abierta, ¿no? Porque en definitiva es un proceso que tenemos que seguir investigando, mirando. Me parece bien interesante también esto de poder pensar en relación al endeudamiento. Cuando hablaban ustedes, yo pensaba en la discusión que teníamos el año pasado con el tema del sistema de cuidados y cómo financiar estas tareas de cuidado que además tienen como las distintas instancias vinculadas al cuidado de niñeces, pero también al cuidado de personas mayores, al cuidado de familiares con alguna discapacidad. La situación de las propias cuidadoras domiciliarias terapéuticas, que además súper precarizadas en sus condiciones de trabajo, en la posibilidad de plantear ahí una paritaria, digamos, en ese momento, ¿no? Digo, parece que pasó hace mucho tiempo, pero pasaron menos de un año, y que en ese momento, trabajando con compañeras de organizaciones comunitarias, se planteaba la posibilidad de contar con un financiamiento para las cocineras comunitarias, por ejemplo, ¿no? Es decir, y el despliegue que ellas hacían de todas las tareas que había que hacer con un Estado, digamos, presente entre comillas, que también es un concepto para profundizar, para problematizar, pero donde había un acompañamiento, sin dudas, ¿no? En un montón de aspectos, el acompañar o distintas instancias, y también un acompañamiento en relación a los alimentos que se recibían en un comedor, y así todo, el punto era esa gestión cotidiana de
hacer tantas raciones de alimentos para un barrio o para una comunidad, cómo se conseguían esos alimentos, quiénes se ponían al frente de cocinar, de hacer las raciones, de la distribución, un montón de tareas que inclusive ellas hablaban ya no de una doble o tercer jornada de trabajo, sino una cuarta, ¿no? O sea, donde entraba el trabajo de las tareas de cuidado, los trabajos informales, que en general podían ser más de uno, porque justamente la cuestión de necesitar contar con un horario para tareas de cuidado hacía también que luego las instancias de trabajo informal también se multiplicaran, y la tarea comunitaria como una parte más en la jornada de laburo. Cuando hacemos una vuelta digamos, de puesta en común hace poquitas semanas que Lucy estuvo, donde trabajamos en el contexto de la comisión, la situación, la no perspectiva de género que tiene el presupuesto 2025, que probablemente ni siquiera se apruebe, porque entiendo que para el gobierno nacional es una alternativa, es una salida, y creo que va por esa, sinceramente, porque todo lo que tiene que ver con la discusión en comisiones, la posibilidad de dictaminar está como en suspenso. Esas mismas voces planteaban, ahora el endeudamiento con tarjetas, que nos llevó a nosotros a plantear la necesidad de llevar adelante un proyecto que plantea una emergencia para los usuarios y usuarias endeudados de tarjetas de crédito, donde entra una gama amplísima también de esas tarjetas, no solamente las tarjetas Visa o Mastercard, sino también Cencosud, tarjeta naranja, todas las instancias, todas, y un poco esto que decía Lucy, ¿no? La comprobación de estar endeudándose para poder llevar adelante o para cubrir cuestiones muy básicas, alimentos, medicamentos. Entonces, frente a esa situación, yo creo que también nos plantea como mucha pregunta en la tarea que tal vez nos toca hoy en el Congreso, mucho debate también dentro de nuestro bloque, porque es pensar entonces en un momento donde los proyectos que podamos hacer, yo los veo más como herramientas de militancia, como instancias y en esto de pensar cómo organizamos y cómo reorganizamos o cómo de algún modo acompañamos procesos de reorganización y activismo de los feminismos, ¿no? Porque yo no sé cómo será en otras instancias, pero por el recorrido que vamos haciendo, hay muchas ideas que surgen desde los propios colectivos, y donde el proyecto de ley termina siendo una herramienta de militancia, una herramienta para ponerse a laburar y demás, pero también para poder tener una herramienta a trabajar en cada territorio, ¿no? Esta dimensión de lo territorial, en términos federales además, porque nosotros podemos plantear una cosa en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Cava y demás, pero es cierto que las compañeras, o sea, se federaliza, hay algo ahí de la federalización que inclusive... ¿Qué es esto? Que es parte de esas colectivas feministas, a veces en partidos políticos, pero la mayoría de las veces en organizaciones sociales. Digo, me quedo con esto que planteaba Vero de ese sujeto, ¿no? Como que cuál es el sujeto que se constituye a partir de la deuda, a partir de esta profundización de la pobreza, de la sensación de que antes estábamos mal y no nos alcanzaba, pero ahora estamos peor, con un Estado que está siendo, yo creo, destruido desde un lugar muy complejo. Yo no sé cómo, cuando venga la tarea de reconstrucción, cómo va a ser eso, ¿no? Pero me parece que en ese sentido hay un empobrecimiento. No solamente hay un empobrecimiento vinculado a esas acciones o herramientas que teníamos hasta el 2023, recién Ileana hablaba del acompañar, que también, ¿no? Para pensarlo, para ver cómo funcionó mientras estaba vigente, y lo que tenemos ahora, que es, además de la restricción en términos económicos, porque ya no son 6 meses, son 3 meses, se incluye sí la denuncia, ¿no? O sea, una condición para acceder al acompañar es la denuncia en fiscalía o en una comisaría, ya no como lo pensábamos nosotros en una instancia, y no con el concepto de denuncia, sino con una certificación de una trabajadora social de un equipo, de un hospital. Digo, estas diferencias que son tan complejas a la hora del abordaje de las violencias, ¿no? Entonces, o mismo el retroceso, para mí, yo lo veo como un retroceso de esta idea de volver al concepto de violencia familiar, ¿no? Que va de la mano de plantear que no hay violencia de género, sino que todas las violencias son iguales y demás. Digo, ahí hay como un retroceso que obviamente tiene un impacto
en ese tratamiento de las violencias, ¿no? Porque pienso que hoy para las mujeres particularmente, que están en esta situación de endeudamiento, sin acompañamiento del Estado y además con un retroceso en términos conceptuales y simbólicos, bueno, como también ahí hay una dificultad para, o mejor dicho, más que una dificultad, una forma de intentar constituir alguna subjetividad, ¿no? Que no sea solamente la cuestión de estar totalmente abrumada o que paraliza, ¿no? Cómo ahí se genera alguna cuestión de algún movimiento. Muy difícil, pero creo también en las redes entre las personas, en las redes que se puedan generar entre las organizaciones, no solamente como un lugar de creencia en abstracto, sino porque lo vivimos, porque lo vemos permanentemente. Yo, cuando la escuchaba a Eliana en esto de las redes que se construyen para acompañar a una que logra llegar a un juicio por distintos motivos, ¿no? A mí tal vez me tocó más de cerca el acompañar a compañeras madres protectoras, y vos decís, la verdad, que son las que vienen bregando, peleando porque sus niñes que han sido abusados, que han sufrido violencia sexual en un contexto familiar o de mucha confianza, las que llegan hay un corte social ahí, ¿no? Son las que son clase media, que pueden con mucha dificultad pagar un abogado o abogada, que pueden sostener económica y emocionalmente ese proceso. De hecho, cuando vemos esta situación en sectores vulnerados, no aparece esa posibilidad. Y lo que aparecen ahí es otro tema muy acallado que tiene también que ver con esta situación de mujeres en contextos de violencia que pueden terminar en suicidios o en enfermedades graves. Digo, ¿cómo se sintomatiza o qué pasa ahí cuando estas situaciones se hacen tan imposibles de simbolizar, en definitiva, de poder ligar ahí con algún modo de tratamiento, de hacer red también? Y bueno, entonces esa situación queda como en suspenso, pero en suspenso con estas características, pero vuelvo a aquellas que sí pueden tal vez llevar adelante un juicio. Toda la dinámica, de hecho, se abren cuentas, donde todas las que ponemos ahí para acompañar, y es el sostenimiento del momento del juicio, ¿no? Acompañando cada uno de los momentos, y también dónde va a dormir esa mamá con ese hijo, si es que viene de otra provincia o de un lugar más lejano, cómo va a sostener la alimentación. En esas instancias se pone en juego también la necesidad de ese acompañamiento económico, de red, un acompañamiento emocional. Y son todas instancias que me parece que hoy también están, que todo es mucho más difícil. Entonces, a mí me parece que todo lo que se pueda, me parece muy rico la posibilidad de que todo esto que ustedes vienen laburando tenga conversación con estos otros mundos, ¿no? Que tal vez venimos como transitando o encontrándonos con determinadas realidades, y poder pensarlo también desde esta articulación teórica y de investigación, me parece que permite también poder que nosotras, profundizar en esos conceptos y pensar qué realidades. O sea, nosotras venimos hoy este día que fue como súper intenso, de presentar un proyecto con compañeras que han transitado una gran parte de su vida, ellas lo autodefinen como una situación de explotación sexual o en situación de prostitución, para pensar también desde en qué lugar cada una ubica ahí lo que le ha tocado atravesar, y donde después de años de tal vez haber logrado mujeres grandes, mujeres que tal vez tienen más de 50 años, 60 años, y que habían logrado algún nivel de estabilidad en relación a sus ingresos económicos, eso hoy no está, y entonces lo que queda es volver a la prostitución. En esto de poder también pensar cómo se pone en juego ese empobrecimiento, todas las dificultades económicas, e instancias que tal vez se creían ya parte de una historia,
que vuelve a ser presente. Y creo que con el cupo laboral travesti trans pasa algo similar, ¿no? Porque tantas compañeras y compañeros que lograron el ingreso en un trabajo formal, con todas las condiciones que no digo en esta instancia de derechos y demás, y que fueron despedidas y despedides sin más, y que hoy otra vez la pregunta es entonces ahora qué es lo cómo subsistir, cómo sobrevivir. Así que creo que me parece muy interesante todo el laburo que vienen haciendo, y me parece que es muy importante y necesario que se articule con esas tareas institucionales que tenemos en momentos coyunturales, pero que creo que es de una riqueza y de una posibilidad también en pos de repensar el movimiento feminista y transfeminista, ¿no? Y de cuál es el aporte que podemos hacer, como aporte desde ese lugar. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Vamos a quedar pendientes de preguntas que quieran ir haciendo, asistentes. Sí, igual, ¿qué pasa? Juli, gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para que se escuche. Comentario, reflexión, ¿quieren contar los derechos que perdimos mientras estábamos en el panel? Las regulaciones de bancos centrales. Claro, sí. Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante. Ahí te gustó, yo sabía. Sí. Es cierto que, bueno, nuestra revista tuvo el privilegio de recibir ese primer artículo que ahí nos dio una alerta también, y me parece interesante contar, digamos, que es que nuestra revista tuvo siempre una impronta muy fuerte en economía. Y había que abrir mucho el espacio, y nos costaba mucho porque uno ya está, es quien es, digamos, ojalá, y los cambios son, hay que remarlos. Y a partir de la necesidad de empezar a hablar de estas otras cosas, es que nosotros convertimos la revista en una revista de ciencias sociales, con un paraguas muchísimo más amplio, y les agradecemos a ustedes habernos enviado esos primeros artículos porque generaron toda una especie de aviso, digamos, además por la puerta grande, porque nos encanta leerlas, veníamos escuchándolas hace bastante tiempo, y desde entonces creo que aprendimos a mirar toda una cantidad de cuestiones. En este sentido, me parece muy interesante la idea de cartografía, por un lado, como un mapa que hay que ir haciendo, y como todo mapa, es un mapa vivo, que no tenía nada que ver, digamos, las cuestiones que se empezaron a mirar en aquella, digamos, hace unos años, van cambiando todo el tiempo. En este sentido, el alerta, en términos de colectivos o la cuestión social, para no descansar nunca. Y me parece la idea de militancia acá de una cantidad de temas es crucial para que nada de esto quede, digamos, la tendencia a imaginar que cuando se alcanza determinado lugar, bueno, ya estamos ahí. No, porque todo lo demás sigue vivo, digamos, y quienes están acechando ese tipo de derechos están todo el tiempo alerta. Y acá es la segunda cuestión. Entonces estaría un poco la idea de este ciclo, las cuestiones que van y vienen, digamos, y otra vez nos vemos enfrentados a cosas que creíamos que ya habían pasado. Y la otra cuestión es que poner el foco sobre la sucesión de vulnerabilidades a los que llevan la cuestión financiera, las violencias, la degradación, la insuficiencia de ingresos, el deterioro en el mercado de trabajo, etcétera, 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 nos tiene que hacer iluminar, en el sentido que decía Ileana, ¿qué está haciendo el poder respecto de eso? Porque ahí hay responsables muy claros, que es tal vez el punto menos iluminado de la cuestión. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el poder económico en gobiernos como este, con una luz verde absoluta para hacer, digamos, si se quiere, todo el daño posible en el menor tiempo posible? Lo digo en una cantidad de sentidos: el deterioro del Estado, el avance del endeudamiento a través de formas que ni siquiera nos imaginamos, a veces no sabemos que son formas del endeudamiento,
determinados sistemas a los que estamos entrando creyendo que compramos una solución, cómo la inclusión financiera tiene un doble filo y ese doble filo es muy peligroso, el juego para solventar, porque también funciona, digamos, en las mujeres y vulneradas también. Todo esto, la desregulación está yendo a favor de que el capital a través de las finanzas permee y haga muy diluido el vínculo, digamos. Es bastante difuso la forma en que estos mecanismos avanzan. Con lo cual me parece, el artículo es sumamente sugerente, pone otra vez el bastión bastante más acá, con problemas que había hasta hace muy poquitos meses, que ustedes nos enviaron el artículo. Ya hay una cantidad de cosas, como dice Lucy, el reloj corre y hay que ir escribiendo el próximo. Claro, claro. No sé si hay preguntas, si no, preguntas o comentarios. Voz alta, Laura, si no, Martí. Sí. No, me sorprendió porque justo ayer yo trabajo en un PAS y justo ayer vinieron a presentar, porque se está circulando en las universidades del conurbano, el programa, o sea, como el nuevo concepto de inclusión financiera y el programa de microcrédito de la PBA, que me parece que es una política interesante para estudiarla, porque bueno, vino Emiliano Guízaro, que es sociólogo, que es de la Fundación Germán Abdala, pero además es el presidente del programa Microcrédito Provincia, Leandro Tone y Rosanovich, que crearon un área de investigación en inclusión financiera. Y están discutiendo los artículos y son muy interesantes, donde ellos hablan de la dimensión positiva para el desarrollo local de la inclusión financiera, con una mirada novedosa, ¿no? Donde los créditos son para, o sea, siempre las políticas crediticias estuvieron pensados para quienes acceden cotidianamente al crédito, acá no, precisamente para quienes no acceden. Ellos hablaban de una política plástica, porque lo adaptan, hablaban que mayormente mujeres son los que lo solicitan, ¿no? O sea, comparativamente, o sea, ahí está, y que tiene una tasa de interés muy flexible, o donde se va dialogando y es una política sustentable donde no genera un endeudamiento. Bueno, mostraron estadísticas, me pareció interesante. Preguntamos por qué, cuál era la hipótesis que había detrás, ¿no? Y tenía que ver con los lazos de confianza y el trabajo territorializado. De hecho, mañana, por ejemplo, hay un taller de comercio electrónico y vienen también, trabajo con universidades, nada, como una política diferente, donde no solo estaba abocada al financiamiento de unidades productivas, sino también a otras cuestiones que puede ser como vinculado a las violencias. Me parece que yo no la conocía y está bueno. Aparte porque es un estado, como dice, se habla del estado actual, que uno no, la verdad está como espantado de este estado, pero la otra vez estuve en un congreso y Costa hablaba que la PBA es un estado considerable y tiene políticas muy positivas. Bueno. Muy interesante, Laura. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Lucy. Sí, a mí me interesa pensar que, digamos, que lo que estamos planteando, digamos, es devolver la discusión política a lo financiero. No decir que todo lo financiero es malo. De hecho, lo que estamos discutiendo es, hay dos cosas. La primera es, bueno, ¿quiénes se endeudan, para qué se endeudan y en qué contextos, ¿no? Y con quiénes se endeudan y a qué tasas. Porque, por ejemplo, lo que se evidencia y el límite que tienen las políticas de microcrédito, incluso las de los compañeros, es que, digamos, lo que termina pasando es que en general terminan financiando lo reproductivo para las mujeres, ¿no? O sea, no el desarrollo de programas productivos, porque están abocadas todavía a solucionar la reproducción. Pero claramente, para mí, digamos, una vez que vos hiciste la crítica de lo existente, digamos, hay que pasar a proponer una alternativa con las herramientas que existen.
que dé respuesta a la necesidad de crédito para desarrollar. Bueno, en el gobierno anterior se discutía créditos no bancarios para la economía popular, se dio una gran discusión también. Bueno, en la provincia de Buenos Aires incluso se llegó a implementar una política de desendeudamiento. Hubo discusiones en el interior del Banco Provincia, por ejemplo, en los peores momentos de pandemia, sobre bueno, si condonar o no deudas de personas que, por ejemplo, tenían problemas no sé, de salud, que habían financiado salud. Entonces me parece que está bueno, digamos, en tanto en cuanto se piense políticamente, ¿no? No esa forma crítica. Bueno, lo que pasaba en el gobierno pasado también es que, por ejemplo, nosotros en un momento estuvimos prohibidas, ¿no? Porque decía, acá vienen las que están en contra de las finanzas. No estamos. Claro, no, pasó de moda hablar del Fondo Monetario, de repente el Fondo Monetario era bueno. Entonces, lo que estábamos diciendo justamente es, no podemos hablar de inclusión financiera en los términos que hablan los organismos internacionales de crédito de manera crítica, porque hoy nos encontramos que hicimos crecer a un monstruo como Galperín a base de subsidios, exenciones fiscales, y es de repente uno de los tipos que sostiene materialmente, como decía ella, no hay una reflexión del poder en el artículo, yo coincido. Bueno, hoy ese monstruo que alimentamos en base a dejarlo incluir financieramente a los sectores populares, tomó una cantidad de poder que hoy es parte de la élite que sostiene a este gobierno. Y además, lo que estábamos discutiendo también es, bueno, ¿qué se hace con el dinero público? ¿No? ¿Cuál es el circuito? Por ejemplo, muchas de estas, por eso ahora está o sea, que Mercado Pago quiera acceder a pagar las jubilaciones y a pagar la asignación universal por hijo, es la etapa superior de algo que ya pasaba en la etapa anterior, que es que una actividad completamente desregulada, digamos, donde el dinero público terminaba cayendo en estas. El circuito de la inclusión financiera terminaba alimentando a estos tipos y no, por ejemplo, las políticas de crédito productivo en el Estado. Y el Estado, además, se dedicaba a pagarle intereses a los bancos mediante las LELIQs, las LEVAQs, ¿no? Que era todo dinero. Digamos, lo que estamos discutiendo es cómo se distribuye el dinero, digamos, finalmente es una discusión moral también, ¿no? Porque digo, que los sectores populares estén pagando tasas de interés mientras se le está dando, el Banco Central se dedica a pagarle interés a los bancos. Bueno, hay que hacer esa relación de lo que está pasando. Y la discusión, y la provincia de Buenos Aires ya viene teniendo una buena lectura de esta discusión. Primero, que tiene la herramienta del banco público, que es fundamental tener el Banco de la provincia de Buenos Aires, que incluso antecede la formación de la Argentina. Ese banco público es importantísimo. Entonces ahí el circuito de la inclusión financiera es mucho más virtuoso. Y además es un banco que leyó esta mutación que estaba pasando en pandemia y sacó la gran niña bonita de la provincia de Buenos Aires, que es la cuenta DNI. Entonces, ahí, eso nosotros lo vimos, porque en el artículo que presentamos en el 2020 dijimos, hay una disputa política por los medios de pago. O sea, estaba habiendo una interna entre los bancos y las billeteras virtuales en la pandemia, que después además se transformó entre las billeteras virtuales privadas con las de los bancos públicos. Y ahí la cuenta DNI ganó y hoy es una identidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que esto tiene que servir para discutir, devolverle la política a la discusión financiera y no dejarle, porque eso es lo que pasa. Nosotros decimos devolverle la política a las finanzas. Hay una discusión de un modelo productivo, a dónde va el dinero, cuáles son los actores que se fortalecen, qué tipo de subjetividades se producen. Así que sí, coincido en que en muchos puntos hay innovaciones en la provincia de Buenos Aires y otros puntos hay como medio un keynesianismo inercial. No sé si en Facebook hay alguna pregunta. No, gente silenciosa la de Facebook. Bueno, yo les quiero contar una perlita más sobre el artículo, que es la ilustración. Ilustra la revista Magalú.
Magalú es discípula de Sabat, nos encanta haber dado con ella, con Nati, porque bueno, le enviamos, como hacemos por norma, el resumen del artículo, y nos devolvió esta preciosura, que es la imagen que ustedes pueden ver, y tiene una serie de palabras escritas sobre la cara de la mujer, pero me encantó encontrar en la base de la cara de este rostro un poco triste, que dice: vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol. Y me pareció que es haber encontrado, para completar, digamos, a través de la ilustración, hacer una editorial sobre el artículo que ustedes escribieron, pero además darle un cariz poético a lo que nos pasa. Y me parece que es una combinación interesante. Esta conversación entre muchas mujeres, pero también nos acompañan Maxi y Jorge, a quien agradecemos la presencia, para seguir pensando y repensando, porque si se clausura como alcanzado, como resuelta alguna cuestión, en muy poco tiempo vamos a estar otra vez con las mismas preguntas. Me parece que tenemos que ganarle en ese sentido, ser más inteligentes y primerear la cuestión. Digamos, estamos viendo que hay una serie de procesos que se están escapando de nuestra capacidad de control, que hay cosas y procesos que son muchísimo más grandes, pero que si uno empieza por la punta del ovillo, alguna ruta para poder contrarrestarlos, para resistirlos, para darlos vuelta, está al alcance de la mano. Así que si no hay preguntas, yo desarmaría la cuestión formal, nos despedimos de quienes nos están escuchando en streaming y quedamos en una conversación informal después del aviso de Lucy. Que el 25 de noviembre es el Día de Acción Global contra la Violencia contra las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, y que vamos a estar en Plaza de Mayo desde las 16 horas presentando un cómic contra el endeudamiento con las compañeras de UTEP. Muy bien. Bueno, empieza a las 15, empieza de 15 a 17. Después de las 17 hasta las 19 hay más actividades, así que vengan, ¿sí, no? Si quieren combatir la deuda.